días a todos. ¿Cómo les fue hoy con la llegada? Como pesado hoy un poquito el tráfico y Waze no fue muy acertado hoy para algunos. ¿Sí? Antes de comenzar, la idea es que hoy conversemos en este rato en la mañana un poco sobre Machine Learning, pero también algunas cosas más genéricas sobre inteligencia artificial y que vayamos profundizando. Yo quiero invitarlos a que cada vez que tengan una pregunta, un comentario, una sugerencia de una, tengo dulces para todos los que quieran ir comentando, participando, dando sus ideas, apoyando. Entonces, por favor, anímense a hacerlo lo más participativo para que esto se vuelva una conversación y no un monólogo, uno acá escuchando cuentos de inteligencia artificial. Y quería preguntarles primero, ¿qué conocen de inteligencia artificial? ¿Con qué sistemas de inteligencia artificial han interactuado? ¿Quién se anima? Visión computacional. ¿Alguien sabe qué es visión computacional? ¿Quiénes conocen aquí visión computacional? Ahora les voy a comentar un poco de eso de ellos. ¿Quiénes han hecho en los últimos, no nos vayamos tan lejos, 7 días, una búsqueda en Google? Han usado inteligencia artificial. ¿Quiénes han visto en el último mes o han abierto su dashboard de Netflix? Están usando inteligencia artificial. ¿Quiénes? Amazon es otra opción. ¿Sí? ¿Quiénes utilizaron Waze hoy o en estos últimos días? Ahí estamos utilizando inteligencia artificial. Es más, no vayamos tan lejos. ¿Quiénes han tomado una foto con uno de los últimos celulares, sean un Huawei, sean un iPhone, sean un Samsung? Han tomado una foto recientemente. Ahí están utilizando inteligencia artificial y están usando visión computacional. Entonces, inteligencia artificial es algo que está hoy a la mano de todos y comenzamos a usarlo, llevamos usándolo fácilmente los últimos 5 años y no nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial está en muchísimas de las cosas que nosotros tenemos en todo el proceso. Yo quiero comentarles hoy un poco de Machine Learning principalmente, pero vamos a hablar conceptos también sobre inteligencia artificial y lo primero que quiero es invitarlos a ver un video sobre el proceso que tenemos que pasar como empresas y como personas welcome back to Smart para Every Day. adoptar You've heard people inteligencia say it's artificial. just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Sandlin. First attempt riding the bicycle. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downward force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike at 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. All right, so, whenever you're ready. Yeah.
you have to keep your feet on. Alright, let's see. Here we go. Test. Like you gotta start rolling at least. And go. Keep your feet on the pedal. Go. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distraction at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I was wrecked, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I could only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, the click. Hold it, click. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, here we go. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked it, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking? You don't move. You think I'm lying, don't you? I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. I'm getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. I read it. It was awesome. If you think about it, I had to learn how to ride a different kind of bicycle, and my son did as well. ¿Habían visto ese video? O sea, han enfrentado una situación en la que realmente uno tenga que dejar de aprender o desaprender como lo proponen ellos y aprender cosas nuevas.
A mí me gusta cuando hablo de inteligencia artificial comenzar con una reflexión de estas, es justamente porque no somos solo como organizaciones, sino también como personas que nos tenemos que enfrentar a desaprender. ¿Quién en su empresa o en alguna empresa alguna vez ha escuchado algo como es que así lo hemos hecho siempre? ¿Les ha sonado? ¿Sí? Eso es justamente uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos cuando una organización dice yo quiero utilizar inteligencia artificial. Y a veces el mayor problema ni siquiera es la tecnología que venga por detrás, que después hablaremos un poco de eso. El mayor reto al que se enfrentan las organizaciones es desaprender esas cosas que traían y crear nuevas formas de crear valor. Encontrar nuevas oportunidades para transferirle valor a sus clientes y para modificar su modelo de negocio a nuevos diferenciales, a una propuesta de valor más fuerte, a crear nuevas oportunidades y encontrar diversificación del modelo de negocio. Y eso justamente es de las cosas que se pueden lograr teniendo inteligencia artificial de alguna forma. Entonces, a mí este video me deja muchas reflexiones interesantes. Primero, hay organizaciones que les toma, como a las personas igual, más tiempo adaptarse. Fíjense, este señor él dice que le toma 8 meses aprender a montar esta bicicleta, desaprendiendo el proceso y volviendo a aprender, pero al hijo de él le toma 2 semanas. ¿Alguna vez han dicho ustedes, oiga, ¿por qué mi competencia, por qué otras empresas van más rápido que yo en el mercado? Independiente, porque ahora dicen, es que las startups o los emprendimientos están tomando toda la delantera porque son más dinámicos. Yo veo organizaciones extremadamente grandes en el mundo que se han reinventado constantemente y toman la delantera. Les pongo un ejemplo de 2 empresas pequeñitas que también han escuchado alguna vez, Apple y Microsoft. ¿Les ha sonado esas 2 empresas por ahí? ¿Han usado algún producto de esas empresas alguna vez? Estoy hablándole de 2 empresas que nacieron hace más de 30 años, que han pasado una serie de situaciones, que nacieron con todas esas teorías antiguas de administración, de gestión, que ambas se han enfrentado a crisis. Todos conocemos muy bien la historia de Apple en la quiebra en la que estuvo, Steve Jobs levantó la empresa y la volvió una empresa dinámica. Pero de pronto no todos han escuchado la crisis que pasó Microsoft, más o menos sobre el año 2010, cuando Steve Ballmer llevó a la empresa a liquidez. Y uno dice una empresa de $200 billones con liquidez. Entonces eso es increíble y así le sucedió a Microsoft. Y vino Satya Nadella y levantó otra vez la empresa. Y hoy en día Microsoft se pelea con Amazon, ser la empresa más grande del mundo. O sea, una semana es el uno, la otra semana es el otro. En ese juego se la pasa. Entonces, incluso las grandes organizaciones pueden ser dinámicas y adaptarse extremadamente rápido a los cambios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver con inteligencia artificial? Que es un habilitador de oportunidades para el modelo de negocio y para las personas. Y eso nos hace la vida un poco más fácil en la ejecución de las tareas del día a día y también la posibilidad de crear valor y enfocarnos nosotros como personas en crear ideas. Hace algunos meses, comenzando un proyecto en una organización, muchas de las personas nos decían es que lo que usted viene a hacer nos va a quitar el trabajo a todos. Y yo les decía, ¿por qué no miran la oportunidad que lo que venimos a hacer acá les va a permitir que todos creen ideas diariamente? Y después comenzaron a convertirse este grupo de personas específicamente en habilitadores de ideas y generaban ideas todo el tiempo. Comenzaron a trabajar con el cliente de una forma en que no lo habían hecho como organización nunca y comenzaron a crear nuevas oportunidades y crecimiento en su mercado considerablemente. Y les hablo que es un grupo de vendedores de 15 personas. Cuando comenzaron a usar inteligencia artificial eran 15 personas. Un año largo después, les estoy hablando como 14, 15 meses después, sigue siendo un grupo de 15 personas. No le quitó la inteligencia artificial el trabajo a nadie, pero le permitió a estas personas empoderar lo que hacen. Y hoy en día tienen una relación mucho más fuerte como organización y como personas con esas empresas. ¿Ya formaron aquí la palabra? Entonces, esa es la tarea de hoy. Si quieren dulces, también tengo collares y tengo cholitas, entonces el que quiera llevarse los collares son de Swarovski, entonces pueden llevarse todos los que quieran. Entonces, entre más participen, bienvenidos sean. Vamos a hablar qué es inteligencia artificial. ¿Qué se imaginan que es inteligencia artificial? ¿Quién se anima a decir una definición de inteligencia artificial? De máquinas pensando por sí mismas.
máquinas pensando por sí mismas. Listo. ¿Y qué es para ustedes pensar entonces? Cumplir un círculo de percibir, razonarlo y expresar. Percibir, razonar y expresar. Me encanta esa definición que se puede formar. ¿Han visto? Yo no sé, hace muchos años, hace décadas, la teoría era que el coeficiente intelectual de una persona se medía únicamente por razonamiento lógico. Entonces hacían esos exámenes de coeficiente intelectual y decían a la persona, usted tiene 100 tanto, si usted tiene menos de 100, entonces no es tan inteligente, y calificaban a las personas por eso. Y no evaluaban tipos de inteligencia como la emocional, como la artística, como la musical, abstracta y otra cantidad de cosas que todos los seres humanos tenemos. Entonces la primera noticia es ¿por qué inteligencia artificial hoy en día no nos va a quitar el trabajo y está lejos de lograrlo hacer? Es porque únicamente puede competir con nosotros en capacidad de razonamiento matemático. Solo en esa capacidad de inteligencia artificial puede competirnos hoy en día. En el resto de cosas está totalmente lejos, y vamos a hablar de cómo trata de emular algunas cosas de estas la inteligencia artificial de alguna forma. Entonces, efectivamente, inteligencia artificial es hacer que las máquinas piensen basado en matemáticas, si quisiéramos verlo de esa forma. Y gracias por agregar ese comentario. Voy a cumplir mi promesa: dulces y collares, porque si no, después me dicen, no, este man se va a llevar a comer los dulces. A las dos personas que apoyaron. Es que es en serio. No recomiendo comérselos tan tempranos, pues, a los que sufrimos azúcar de pronto. Y estos los tengo para ahorita. Entonces, es pensar, es percibir, es hacer algo con esos datos y es expresar. Pero ese algo es razonar de alguna forma. Eso es finalmente lo que hace inteligencia artificial. La gran diferencia es que tiene la capacidad de hacerlo extremadamente rápido. ¿Sí? Puede hacerlo en procesos de tiempo muy cortos, en algunos casos. ¿Han visto a Sofía o conocen el robot Sofía? ¿Lo han visto por ahí en algún momento? La mayoría de los videos de Sofía están editados. ¿Quién estuvo en el Anticom del año pasado en Cartagena? Vieron que cuando le hacían la entrevista a Sofía, le preguntan algo y Sofía le toma más o menos unos 20 segundos responder, mientras va procesando la información. Entonces, no en todas las cosas la inteligencia artificial es muy buena. Imagínense una conversación con el socio de negocio, con un colaborador de la empresa, con la pareja, con cualquier persona, en la que yo cojo y le digo, hola, buenos días, y tengo que esperar 20 minutos a que me respondan hola. 20 segundos, perdón. 20 segundos es un tiempo gigantesco, o sea, estamos hablando de la comunicación de aquí a la luna. Es el tiempo de respuesta que nos está tomando eso. Entonces, inteligencia artificial es muy buena para algunas cosas, matemáticas, pero cuando vamos al lenguaje, cuando vamos a otras cosas, pues inteligencia artificial todavía le faltan algunas capacidades que tenemos que seguir desarrollando. Quedémonos con el concepto de inteligencia artificial, que es finalmente hacer que una máquina sea capaz de razonar, que es capaz de entender de alguna forma el entorno en el cual se encuentra. Y ahí es donde inteligencia artificial ha sido marcado como una de las 4 o 5 tecnologías disruptivas. ¿Conocen una entidad que se llama Singularity University? ¿Quiénes siguen la Singularity University en internet? Les recomiendo muchísimo seguir Singularity University. Ellos tienen unos cursos muy interesantes, son unos cursos que duran más o menos un mes, los hace uno en línea y le enseñan todo esto de innovación y pensamiento exponencial, que son bases de lo que uno debe tener en cuenta para pensar y adoptar inteligencia artificial. Y en ese proceso ellos hablan de algo que son tecnologías disruptivas. Inteligencia artificial es prácticamente la base de muchas de las tecnologías disruptivas que hay, pero también potencia la capacidad de otras tecnologías, Internet de las cosas. ¿Quiénes de ustedes han tenido acceso a algún dispositivo de Internet de las cosas? O sea que el resto no tiene un celular. Un celular simplemente hoy en día ha reemplazado tantos dispositivos que se volvió Internet de las cosas. Sabe cuando uno hace ejercicio, sabe cuando uno se levanta, sabe cuánto duerme uno, sabe las reuniones que tiene, sabe dónde deja el carro parqueado, sabe una cantidad de cosas. Mejor dicho, ¿usted quiere saber qué es una persona? Pregúntele al celular. Pues una singularity, ¿qué significa en inteligencia artificial? Yo escuché otras, el nombre no era así por
mera casualidad. Creo que ¿cuál es el punto? Es la singularidad que se llama dentro de la inteligencia artificial. No, Singularity University es una entidad No, que sí. es como una aceleradora. Pero el singularity creo que no es donde el punto donde la inteligencia artificial va a superar el razonamiento del hombre. Sí va a llegar un momento, exactamente, ¿verdad? Finalmente, si nos vamos al concepto de singularidad, el concepto de singularidad viene de física, especialmente de mecánica cuántica, y gracias por la pregunta porque a mí me encanta hablar de física. Las singularidades en el universo finalmente son un punto donde se une tanto fuerza de gravedad que la materia y el espacio se terminan curvando, ¿sí? Finalmente, piensen en un hoyo negro. Lo que conocemos como un hoyo negro, el centro de un hoyo negro es un punto de singularidad en el espacio-tiempo. Es cuando todas las cosas tienen tanta fuerza y terminan convergiendo ahí. Inteligencia artificial va a tener un punto de singularidad en la humanidad. No podemos todavía decir en cuánto tiempo va a suceder. Es cuando adquiera las capacidades de procesar más allá de los unos y ceros en los cuales hoy en día se procesa la información, y va a tener la capacidad de no solo emular inteligencia racional o el pensamiento racional nuestro, sino la capacidad de muchos otros tipos de pensamiento. Pero eso todavía se encuentra, digamos, un poco lejos. Cuando yo les digo un poco lejos, a mi percepción personal, pensaría que con la llegada de computación cuántica y con la evolución de computación cuántica en los próximos 5 a 10 años, se desarrollarán nuevos algoritmos de inteligencia artificial, nuevas formas de inteligencia artificial que al cabo de unos 20, 25 años nos estarán poniendo con sistemas de inteligencia artificial realmente inteligentes. ¿Sí? Entonces ahí llegaremos a un punto realmente donde todas las cosas convergen para que inteligencia artificial y los nuevos algoritmos puedan hacer cosas más sorprendentes de lo que hoy en día tenemos. Y eso nos va a llevar claramente a nuevos procesos de evolución. ¿Alguno ha escuchado el concepto de computación cuántica? ¿Sí? Digamos que no estaba en la charla, pero les cuento por encima algo. Computación cuántica es otro de los temas que nosotros estamos trabajando en mi organización. Es una nueva forma de procesamiento. Básicamente hoy en día todo el procesamiento que existe está basado en unos y ceros y es hecho por procesadores que tienen una cantidad de transistores. Desde el celular, el procesador de computador, los servidores más grandes del mundo, pues son una cantidad de transistores y todo se procesa con unos y ceros. Computación cuántica cambia ese modelo de procesamiento donde utilizan los átomos y los electrones y los protones de los átomos para, en una propiedad cuántica, por eso se llama computación cuántica, en una propiedad de la mecánica cuántica, que es cuando estudiamos el universo a nivel más pequeño que los átomos y los electrones, es decir, a nivel de partículas, pues utiliza algo que es el estado de spin del electrón. El estado de spin del electrón es, imagínense que los electrones están todo el día, adicional a que giran alrededor del átomo, o alrededor del núcleo del átomo, que son los protones y los neutrones, pues los electrones, esos masitos, están allá girando en muchas formas todo el tiempo. Imagínense como que el Sol es el centro de ese átomo y la Tierra va haciendo su rotación, pero también va haciendo su traslación. Entonces constantemente se están moviendo así. Solo que a unas velocidades mucho más rápidas que la misma velocidad de la luz, porque es un movimiento a nivel más pequeño que las partículas. Hoy en día tenemos la capacidad de extraer ese estado de spin del electrón y convertirlo en información. Pero el problema con esa información es que no es ni 1 ni 0. Esa información puede tener cualquier cantidad de valores intermedios. Y computación cuántica lo que hace es permitirnos aprovechar esa capacidad de procesamiento. Para que ustedes imaginen la diferencia de procesamiento entre computación cuántica y la computación tradicional, la supercomputadora más grande del mundo hoy en día volvió a ser Summit de IBM, es la más poderosa del mundo. Es una supercomputadora que hace algo así como, creo que 15 trillones de teraflops por segundo. Eso suena extremadamente grande. Sucede que eso tan grande no nos sirve ni siquiera para simular la molécula de café, ¿sí? Pero pues es un poder de procesamiento muy grande. Esa supercomputadora, el algoritmo de seguridad más fuerte que tenemos, que es RSA 2048 en el mundo, ese algoritmo lo rompería en aproximadamente 200 años. Conclusión, todos los que tenemos plata en bancos estamos realmente muy seguros, porque pues 200 años ya no importa qué tanto vaya a estar la cuenta. Computación cuántica podría romper ese algoritmo en menos de 10 segundos. Esa es la diferencia de procesamiento que se va a tener.
Ahora que exploremos inteligencia artificial y machine learning, Hace poco hace 2 semanas no presentó el primer computador de 20 qubits. ¿Cuántico? Sí, ellos lanzaron IBM, realmente hay muchos fabricantes que están en la carrera. 20 qubits es algo así como 16 gigas de memoria RAM, o sea, eso todavía ya es un computador normal. Vamos a llegar a un punto en el que cada vez que agreguen qubits, en computación cuántica no se llaman bits, sino se llaman qubits. Cada vez que yo agrego un qubit es un crecimiento exponencial. No es como los computadores de hoy en día, que es un crecimiento más o menos lineal, ¿sí? Entonces, cada vez que agrego un qubit, yo estoy duplicando esa capacidad de memoria y esa capacidad de procesamiento que estoy teniendo. Sumit, que es la computadora IBM, Sumit es 50 qubits. Es como si fuera una computadora cuántica de 50 qubits. Hoy en día no tenemos 50 qubits reales, todos son simulados. Si sumáramos todo el poder de cómputo del planeta, y cuando les hablo todo el poder de cómputo del planeta es celulares, los equipos pequeñitos, los Apple TV, las consolas de videojuegos, los computadores, los portátiles, las supercomputadoras, todo el poder de cómputo del planeta se ha calculado en 80 qubits de procesamiento. Ese es el punto donde una computadora cuántica se vuelve útil para la humanidad. Tener en un solo computador todo el poder de cómputo del planeta sumado. ¿A qué le están apostando las grandes empresas? Tú nombraste IBM, esa es una de las que está haciendo computación cuántica. Para mi percepción personal, son los líderes en computación cuántica. Está Microsoft, está Rigetti, está Google, está DeepWare, está Xanadu, que son otras empresas que están dando computación cuántica en unas buenas capacidades. Está Intel también trabajando computación cuántica. Digamos de empresas comerciales, ¿no? También hay muchos centros de investigación, está la NASA, está el CERN trabajando computación cuántica, hay universidades como Cambridge trabajando computación cuántica. Entonces, pues esto va a ser un punto de quiebre, eso nos va a llevar un poquito más cerca de la singularidad en algún momento. Pero pues para lograr cosas de inteligencia artificial como la capacidad humana, pues yo pienso que vamos a necesitar máquinas que tengan tal vez 10.000 qubits de procesamiento, y de aquí a eso pues todavía nos faltan unos cuantos años. Tampoco les voy a decir que eso vayan a ser décadas, y si ya salió una primera computadora cuántica con 20 qubits, en muy poco tiempo van a salir con muchos más. Acuérdense cuando un celular hace 5 o 6 años decía, no, salieron con 8 gigas de RAM y todos decíamos, uy, 8 gigas de RAM en un celular, es que eso es tener todo el mundo ahí en el bolsillo, ¿no? Y hoy en día creo que alguien tiene 512 gigas en el celular. No sé los que usan Huawei o los que usan Samsung, cuántos gigas tienen en el celular. Y ténganlo por seguro que en el próximo año, cuando todas las marcas lancen celular, no falta la que salga y diga, uy, yo saqué celular con 1 tera de almacenamiento, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos. Computación cuántica va a desarrollar nuevas posibilidades, pero también nuevas formas de pensamiento. ¿En qué va a beneficiar esa inteligencia artificial? En que vamos a resolver problemas de forma inmediata. Pero hoy en día hay muchas cosas que inteligencia artificial nos permite lograr a nosotros y nos permite aportar. Bueno, ¿qué se me olvida? Participar. Es cierto que Martin es ahorita la próxima. ¿El qué? No, pero bueno, también le doy dulce. No, pero esos lo usen. Ahora yo me pongo uno para que vean cómo se ve chévere. Entonces, inteligencia artificial lo que viene a hacer es a los modelos de negocio ayudarnos a empoderar gran parte de la operación. Hace unos años, ¿cuántos estaban cansados del spam? Yo no sé si los que usan, por ejemplo, Google o G Suite Pago, los que usan Office 365, la versión empresarial, es sorprendente cómo estos sistemas saben qué correos realmente le interesan a uno y cuáles no. Yo no uso mucho G Suite, utilizamos nosotros en Grupo Bernier más Office 365, y a mí me encanta el Office 365. Bueno, tiene el junk mail, allá el de spam, que nunca reviso. Yo esa cosa ya entendí que el man sabe qué me importa y qué no, y lo que llega allá no hay que verlo, yo simplemente le doy clic derecho y eliminar. Pero Office 365 tiene una carpetica por allá que dice clutter, ¿sí? O como desorden, no sé cómo la ponen en español, y él sabe qué correos podrían interesarme que no son tan importantes que yo tenga que estar leyendo.
y va aprendiendo de uno. La clave en todo este proceso con inteligencia artificial es aprender. Aprender como organización, aprender como procesos, aprender como personas y desarrollar nuevas soluciones en el mercado. Si nosotros vemos organizaciones que han evolucionado con inteligencia artificial, todas han ido aprendiendo. ¿Alguna vez alquilaron una película en Blockbuster? ¿Quién se acuerda de Blockbuster? Sí. Y les pongo ese caso, digamos, porque era muy grande a nivel mundial, ¿no? No sé si se acuerdan en el caso colombiano Betatoni. El otro día alguien en Facebook puso eso de Betatoni y dije yo, uy, miércoles ha pasado, ya estoy como bien. ¿Sí? Blockbuster, originalmente Netflix fue y le dijo, montemos esto. Y la respuesta de Blockbuster fue, no, es que yo soy Blockbuster, esto la gente nunca va a dejar de alquilar películas y eso. Hoy creo que se bloquea una tienda por temas sentimentales, ¿no? Tower Records. ¿Quiénes compraron CDs en Tower Records? ¿Sí? Hoy en día uno ya no compra CDs. Es más, usted va y compra un reproductor o estos parlantes Bluetooth y los consigue en 50.000 pesos, ¿no? Y va y busca un reproductor de CD y le cuesta 500.000 pesos. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que el parlante Bluetooth y consigo OC, consigo Beat, consigo JBL a un precio regalado y voy cualquier cosa ahí rara, 500.000 pesos porque tenga una unidad de CD? Y les cuento porque mi hermano es fanático de los CDs y el otro día se gastó una millonada de plata en un aparato y dije yo, mano, pero es que uno descarga de iTunes, existe iTunes Music, existe Amazon Prime, existe, y está en la canción y me dice, no, pero es que lo chévere de poner el CD. Y yo dije, pero es que el CD, mano, y me dice, así es que vea, y saca su colección, como 500 CDs tiene en mano y toda la cosa, y me decía, pero 500 CDs, mano, y el celular no hay 100, y saco yo 5.000 canciones, y digo, ¿cuál es el punto? Entonces, hemos ido cambiando los modelos de negocio. Tenemos que aprender nuevas formas, pero para eso tenemos que dejar de pensar, es que así lo venimos haciendo. ¿Quiénes de ustedes trabajan en el área comercial o tienen contacto con el área comercial, el área de mercadeo, el área de ventas? ¿Quiénes piensan que el cliente y el consumidor ha cambiado? Y más fuerte, ¿quiénes creen que estos cambios han sido drásticos? Hoy en día, con tanta capacidad de información, el cliente sabe más de uno antes de que uno llegue a ofrecerle algo. Entonces, inteligencia artificial empodera a las organizaciones para comunicarnos y tener mejor trato con el cliente. Ayer me pasó un caso en el que inteligencia artificial seguramente podría hacer cosas extremadamente útiles. Yo sé que algunos de ustedes o la mayoría son del sector financiero, entonces no voy a nombrar el banco, ¿sí? No quiero nombrarlo. Era el único banco que me gustaba y ahora pasó a estar en mi lista negra de bancos. Se me vencía casualmente ayer la tarjeta de débito, o en el mes de febrero se vencía mi tarjeta de débito. Casualmente porque tuve que hacer una transacción por la línea telefónica, me enteré porque la contestadora me dijo, su tarjeta está próxima a vencerse. Claro, saco la tarjeta, ayer le digo, me queda un día. Entonces llamo a la línea del banco, les digo, ¿cómo hago para reclamar mi tarjeta? Y me dicen, sí, en 5 días se la enviamos. Y digo, listo. Y me sigue funcionando esta y me dicen, no, ya queda desactivada desde el día 28, o sea, hoy ya no tendría su tarjeta. Y toda la pelea, y después de hablar con varios funcionarios, me dicen, pero es que el que tiene que estar pendiente de la fecha de vencimiento es usted, no nosotros. Y digo yo, interesante, banco. ¿Cuántos de ustedes están pendientes de la fecha de vencimiento de su tarjeta? Digo, a veces es que yo estoy mal. Increíblemente, eso es algo que inteligencia artificial la puede solucionar suavecito. Vea, el banco cuando quiere cobrarle sabe todos sus teléfonos, sabe su dirección. No le cuesta enviarle un mensaje de texto, enviarle un correo electrónico, hacerle una llamada automatizada donde le diga, oiga Jan, su tarjeta de débito se vence en 30 días, se la enviamos, se va a acercar a una oficina, ¿qué quiere que hagamos por usted? Así le cobren a uno, es que uno no le dice, dele todo gratis al usuario, pero simplifíquenle las cosas al usuario. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a mirar inteligencia artificial que realmente puede empoderar. Voy a comentarles para que vayamos avanzando con inteligencia artificial qué tipo de soluciones hay.
La primera solución, que no es inteligencia artificial, pero es una forma que inteligencia artificial puede percibir y comunicarse con personas, son los chatbots. ¿Alguna vez han hablado con un chatbot? ¿Qué chatbot se les ocurre que hayan hablado? ¿Quién cuenta? Por aquí. Movistar. ¿Y saben si es chatbot o es persona? Movistar tiene una partida automatizada. A mí me encanta que cuando uno cambia el plan, ellos lo llaman, le hacen una llamada a uno y le dicen: usted acaba de hacer esta modificación en el plan, diga sí o no. No, pues diga si es verdad o no. Entonces uno dice: sí, yo lo hice, no, él entiende el lenguaje natural. La vivienda tiene algo parecido también. ¿Qué otro chatbot han utilizado? Protección, ese sí lo conozco. Itaú. El de Bancolombia. No lo he usado, pero sí sé que ellos utilizan inteligencia artificial. Pues ya le deduje. Ahorita le da. No, pero no le he dado de los de Cristal Swarovski. No, eso que hay traje. ¿Han escuchado Carla de Avianca? Pero ya está obsoleto. Ya, pues, ya está obsoleto. ¿Han hablado con Dropbox, el chatbot de soporte de Dropbox? No sé la versión en español si es chatbot, pero la versión en inglés sí es un chatbot y echa chistes. Y tiene su humor. Un humor que a mí me gusta porque es así como humor negro más o menos, entonces ahí nos entendemos entre los dos. Hay muchas soluciones hoy en día de chatbots. ¿Alguno de ustedes ha utilizado el asistente de su teléfono, sea el de Siri, el de Google? Bueno, Microsoft, yo no sé si todavía existen celulares con Windows que tenían Cortana, pero digamos que Siri y el de Google, que son como los dos grandes del mercado. Eso es otra forma de chatbots que uno puede tener en día. Alexa de Amazon, súper. Alexa de Amazon. No, porque tú eres de mi equipo, no puedes tener problemas. Alexa de Amazon, ¿quién ha utilizado Alexa de Amazon? Ese aparatito es una maravilla, ¿no? A mí me lo regalaron de Navidad y me la paso jugando con el bichito ese. Además que lo configuré en inglés británico, entonces habla todo creído, todo simpático, súper bonito. Todos estos tipos de cosas son chatbots, pero utilizan por debajo sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué utilizan por debajo? Bueno, ya les hice esta pregunta finalmente. ¿Saben cómo Netflix sabe qué es lo que uno quiere ver o le propone cosas? Finalmente, la respuesta es Machine Learning, que es el siguiente punto. ¿Han escuchado el término Machine Learning? Esa es otra de las grandes palabras de moda hoy en día. ¿Y saben qué es y qué significa Machine Learning? No por traducción en inglés que digan máquinas de aprendizaje. Machine Learning es una rama de inteligencia artificial, justamente eso es lo que vamos a hablar principalmente hoy. Es una rama de inteligencia artificial que es capaz de aprender utilizando muchísimos datos, o quitémosle muchísimos, utilizando datos y utilizando una cantidad de algoritmos matemáticos. Algo que sucede en Machine Learning es que todo funciona por unas cosas que nos enseñaron desde hace mucho tiempo: estadística y probabilidad. Y para no ir más lejos, les aseguro que todos ustedes saben hacer Machine Learning. ¿Algunos de ustedes se acuerdan en el colegio cuando le enseñaban a uno la pendiente de la recta? ¿Quién se acuerda? Así no se acuerdan de la ecuación. ¿Escucharon el término de pendiente de la recta? Listo. Ya todos son científicos de datos y saben regresión lineal. Así de sencillo. Ahora el nombre bonito y fancy del cuento es regresión lineal. La regresión lineal es la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan por allá en el colegio cuando le decían a uno, calcule el logaritmo de tal cosa? O haga en factorización los polinomios. Bueno, ya saben regresión polinómica y ya saben regresión logarítmica. O sea, ya en su perfil pueden poner: soy científico de datos de regresión. El concepto estaba. ¿Hace cuánto existe la regresión lineal en el planeta? Hace siglos. Eso se lo inventaron por allá hace tiempos, cuando salieron con el cuento de la hipotenusa, de los triángulos, de las pendientes y todo esto. Comenzaron a inventarse esas cosas. Solo que el tema es que si ustedes cogen y les dicen: oiga, tenga esta hoja de datos que tiene 1000 registros y necesito que me calcule en un minuto cuál es la pendiente de esa recta, pues nos quedamos colgados haciendo. Ahí es donde una máquina tiene la capacidad de hacerlo, efectivamente. Y a veces no son solo datos, ¿no? A veces uno va y mira una base de datos
y tienes millones de registros y yo necesito la respuesta ya. Entonces, ahí es porque la tecnología nos ayuda a ejecutar Machine Learning. Pero desde hace muchísimo tiempo hemos conocido y tenemos los métodos de Machine Learning. Son métodos matemáticos, estadísticos y probabilísticos. De pronto los que estuvieron en carreras de ingeniería escucharon algo que se llamaba el teorema de Bayes, o les suena el teorema de Bayes por algún lado, las probabilidades de Bayes. Para los que lo escucharon, entonces ya tienen otro nivel de significado de datos, porque ya pueden decir que también saben hacer no solo regresiones, sino pueden hacer clusterizaciones y árboles de decisión. Entonces, es exactamente lo mismo que le enseñaban allá a uno de las probabilidades de Bayes, solo que aquí el algoritmo se llama Naive-Bayes, entonces suena más bonito. Yo diría que podría ser de esos memes que ponen así todos estilizados, entonces cogen y dicen, no, ahora el algoritmo se llama Naive-Bayes. ¿Sí? Entonces, como dicen los de Lelutier, vean los pies como uno los levanta y ya quedó bonito el algoritmo, el nombre que uno le dio. Finalmente, ha existido los métodos desde hace muchísimo tiempo, solo que no teníamos la capacidad de procesamiento y la capacidad de manipular esas grandes cantidades de datos. Si ustedes me dicen a mí es que yo solo tengo 1000 datos, pues hagan Machine Learning en un Excel. ¿Quiénes saben manejar Excel? Es una herramienta, yo creo que casi que global, ¿sí? Y al que no le guste Excel, entonces utilice Google Sheets o utilice el de Apple, ¿cómo se llama? Numbers, ¿sí? Y creo que IBM por ahí todavía tiene su cuento de Lotus 1, 2, 3 y de Lotus Notes, entonces las fórmulas son igualitas en todos porque se pusieron de acuerdo, entonces utilice la hoja de cálculo que quiera. Si usted tiene 1000 registros, 10.000 registros, 100.000 registros, puede procesar eso. Pero es que hay otros entornos donde usted tiene millones de registros, entonces tiene que utilizar arquitecturas y sistemas un poquitico más complejas. Yo les cuento un caso, hay un cliente nuestro que procesa más o menos unos 15 millones de registros diarios de información y lo procesan en su portátil, ejecutan la máquina de aprendizaje en su portátil y les toma creo que 4 o 5 minutos generar la predicción, que ese es un punto importante en Machine Learning. ¿Cuánto yo necesito las predicciones y cuánto me cuesta generar la predicción? Entonces yo les pongo ejemplos en contexto de negocio. Yo voy a cuadrar los despachos que mi empresa tiene que hacer para todo el día, ¿sí? Yo puedo cuadrar esos despachos desde el día anterior, dejar corriendo la máquina de aprendizaje que le tome unos minutos y llego hoy y ya tengo hecha la hoja de ruta. Conclusión, que se demore, si tengo toda la noche para cuadrar los despachos o para que lo procese, que se demore 10 minutos, 20 minutos, 1 hora o lo haga en un segundo, es exactamente la misma oportunidad de tiempo que yo voy a obtener. ¿Y eso qué significa? Costos de procesamiento. ¿Alguno de ustedes ha visto la diferencia que cuesta un computador cuando tiene una tarjeta GPU y cuando no tiene una tarjeta GPU? Les cuento por encima, el costo puede ser, iniciando, una diferencia de $2.000, simplemente por el hecho que tenga una tarjeta GPU, para procesar la información más rápido. Y pues no les voy a hablar que sea la super tarjeta GPU ni nada por el estilo. Entonces, el costo de una predicción es el primer punto que yo debo evaluar en Machine Learning para decir, ¿realmente puedo tener? Y el otro es, ¿en cuánto tiempo yo necesito tener la predicción? Yo les hablaba un ejercicio ahorita de inventarios, entonces dice uno, desde temas logísticos, bueno, que lo procese en 8 horas no hay problema. Ahora, vámonos a un carro autónomo. ¿Cuántos segundos puede tomarse el carro autónomo para pensar en si frena o espicha a la persona? Milisegundos. Y me encanta que dicen, ¿qué digo milisegundos? Pues entonces se ganó. Me encanta que dice milisegundos, aunque yo sé que el objetivo de hoy no es hablar de computación cuántica. Computación tradicional, por favor, habla de milisegundos. Computación cuántica habla de cifras más pequeñas que los nanosegundos, ¿sí? Entonces, eso es un habilitador que vamos a tener. Sucede que si un carro va a 60 kilómetros y se le atraviesa un obstáculo, sea el obstáculo que sea y el vehículo tiene que frenar, a 60 kilómetros el tiempo de reacción es menor a 2 segundos. Es decir, que si es un carro autónomo que puede ir a 60 kilómetros, pues el tiempo de predicción tiene que ser milisegundo. Ni siquiera deberíamos pensar en que fuera en plural. Porque es que mientras manda la señal, mientras reaccionan los frenos, mientras hace una cantidad de cosas,
Pues es que sucede que un segundo son solo 1000 milisegundos. Y si a mí se me pasan una cantidad de cosas ahí, pues estoy perdiendo tiempo, me termino llevando el obstáculo que yo tenga o estrellándome contra el obstáculo. Entonces tengo que evaluar cuál es también el tiempo en el que yo necesito una predicción. ¿Y a qué me lleva eso finalmente? ¿A qué cantidad de datos debo yo tener para realmente evaluar la predicción? Estas son preguntas que vamos a ir resolviendo en el proceso de lo que vamos. Esto es algo de Machine Learning, esto es como podría verse finalmente un Machine Learning, termina entregándonos información y más que todo de tipo predictivo. Entonces, Machine Learning tiene dos tipos principales de respuestas y una que todavía le cuesta mucho. La primera es predictivo, es decir, coge el pasado y me dice qué va a suceder. Hay una que es descriptiva, entonces me dice simplemente cómo pasó el pasado, por decirlo de alguna forma. Que esa parte descriptiva es lo mismo que hacía Business Intelligence, lo mismo que hace todo ese cuento, no sé si alguien se acuerda cuando hablaban de cubos y esas cosas en bases de datos. ¿Sí? Yo estaba muy chiquito cuando hablaban de cubos, entonces no había ni nacido, entonces era por tema nuevo para mí. Y hay una que es prescriptiva. Prescriptiva a Machine Learning le cuesta muchísimo, porque lo prescriptivo no se resuelve tan fácil con solo modelos matemáticos. Entonces ahí es cuando uno dice que necesitamos otros tipos de inteligencia artificial. Y viene el término Deep Learning. Que Deep Learning no se imaginen algo como esto, ¿sí? No es allá meterse uno entonces en la piscina o en el mar y aprendizaje sumergido en el tema. Deep Learning es más algo como esto. Es lo que se llamaba anteriormente redes neuronales artificiales. Pero sucede que, así parezca fácil de pronunciar, redes neuronales artificiales a la gente le costaba muchísimo decir. Entonces quedó otra vez unos términos más bonitos y entonces Deep Learning es la nueva forma de decir uno ese tipo de procesamiento. Justamente porque es una forma de procesamiento que se involucra en muchas capas. La estructura de una red neuronal es un procesamiento que va pasando entre diferentes capas y a medida que va profundizando en cada capa es porque el sistema va teniendo un aprendizaje. Entonces, Deep Learning es una forma de aprender y de generar información más prescriptiva de alguna forma. ¿Qué puede ser información prescriptiva? Por ejemplo, algo de lenguaje natural. No se imaginan lo difícil que es para inteligencia artificial formar una frase. Para nosotros, formar una frase pues es normal, así como caminar es algo normal. Sucede que para inteligencia artificial eso es extremadamente complejo y la cantidad de procesamiento que le requiere a un Deep Learning lograr eso es inmenso. Sin embargo, cosas tan sencillas o cosas digamos que para nosotros son tan complejas como decir, no, es que yo voy a evaluar una ecuación cuadrática con 15 variables en toda esta millonada de datos y nosotros decimos, uy, esa vaina yo no termino de hacerla nunca. Pues para Machine Learning o para inteligencia artificial es algo que resuelve en cuestión de segundos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver para qué cosas debemos realmente utilizar inteligencia artificial. Deep Learning hoy en día es el responsable, por ejemplo, de haber derrotado al campeón mundial de este juego Go. ¿Conocen el juego Go o lo han escuchado? Que es un juego asiático que son pepitas negras y blancas. Es muy complejo de jugar, yo no tengo la más mínima idea cómo se juega eso. Google creó un Deep Learning hace unos años que se llama AlphaGo y aprendió en una semana de cómo jugar ese juego y derrotó a la mejor persona. Obviamente le pusieron una capacidad de procesamiento un poquito grande. Cuando les digo un poquito grande, es que le pusieron algo así como 127.000 millones de cores de procesamiento para que en esa semana aprendiera. Entonces, pues, cuando les dice unos 127.000 millones de cores de procesamiento, imagínense algo como esto, que los procesadores más grandes de un portátil de hoy en día son los Core i7 y vienen con 8 cores de procesamiento, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos tendría que utilizar? ¿O cuántas tarjetas GPUs, de esas que vienen de 4.096 cores de procesamiento, tendría que utilizar para comparar eso? Solo una empresa de esas, pues podría meterle todo ese procesamiento a un juego. Pero lo interesante es que redes neuronales o Deep Learning tiene la capacidad de aprender solo. Aprende del entorno, de lo que esté sucediendo en el entorno. Claro, yo también puedo enseñarle, pero él aprende. Vean que el factor común, tanto en Machine Learning como en Deep Learning, pues es la palabra learning.
¿Qué sucede? Hay veces que las personas o las empresas esperan que inteligencia artificial nunca se equivoque. Y la primera noticia que les doy es, inteligencia artificial se va a equivocar en grande, por no decirles otra palabra que comienza con C y decir, y la va a bien grande, ¿sí? Justamente porque está aprendiendo, porque los algoritmos no son infalibles y todo proceso matemático tiene un error y una incertidumbre asociada a las cosas que está generando. Adicional al error de procesamiento. El año pasado, con unos amigos de una comunidad que se llama el Society, creo, o AI Society, son unos emprendedores que están haciendo visión computacional y pues tienen una comunidad y me invitaron a dar una charla en los primeros días de diciembre. Una de las expositoras, Juliana Montoya, hizo una presentación excelente sobre Machine Learning y ella después se acercó y me decía, mira, me pasó esto, mi mismo modelo, mi mismo algoritmo, los mismos datos los corrí en un computador y después los corrí en otro computador y cambiaron los valores, no considerablemente, pero sí cambiaron de alguna forma. Y yo le decía a ella, claro, es que cada modelo de procesador, cada modelo de arquitectura que tenga, tiene un error matemático diferente asociado. Cada uno genera números aleatorios de una forma diferente hoy en día que afectan el procesamiento y afectan cómo aprenden estos sistemas finalmente. Entonces, pensar en inteligencia artificial en el modelo de negocio, nunca esperen que sea algo que llegue con una varita mágica y solucione cualquier problema. Va a aprender y le va a pasar lo mismo que todos cuando aprendemos. Fíjense, el man de la bicicleta ahí, la primera vez que comenzó a montar su bicicleta y las primeras veces se caía. Es más, él dice 8 meses aprendiendo, inteligencia artificial también le toma semanas y meses aprender del contexto del negocio. Eso, por más procesamiento que tenga, no es que haga que las cosas se den de la noche a la mañana. Entonces vamos a entrar en temas un poquito más de negocio. ¿Conocen este Canvas? Bien. ¿Quiénes han utilizado Canvas? ¿Puede ser dulce? No me confío. No, pero le tengo colores. Pero vean, este combina lo más de... No crean que el otro día me puse como 3 de esos en una charla y ni me acordé y salí a la calle con cosas que pasan. El Canvas es una forma que a mí me parece muy chévere, una metodología para uno pensar dinámicamente y adoptar cambios en su organización dinámicamente y entender el modelo de negocio. Justamente después del break que vieron que decía el taller, pues vamos a trabajar en una versión de una empresa que se llama Prolego, que ha creado un Canvas para pensar y adoptar inteligencia artificial. Pero antes de bajar uno al Canvas de inteligencia artificial, lo primero que tiene que pensar es en el Canvas de modelo de negocio, en unas cosas supremamente importantes. No vamos a pensar en todas las cajitas que hay aquí en el Canvas, pero hay una que a mí me encanta primero. Tenemos que pensar aquí, ¿qué valor vamos a fortalecer, a crear y a transmitir utilizando inteligencia artificial? Y necesariamente tenemos que pensar a esta parte, a mis clientes, ¿cómo voy a hacer que inteligencia artificial les pase ese valor? ¿A través de qué canales? ¿Y cómo va a fortalecer la relación con el cliente? Les cuento un caso de fracaso de inteligencia artificial de los tantos que hay. En el año 2007, una empresa, una corredora de seguros de Japón, muy grande, cogió e implementó un chatbot, no solo un chatbot, un asistente virtual, por teléfono, por texto, por correos, por una cantidad de canales. Y comenzó 2017 reemplazando a toda su fuerza de ventas, más o menos unos 50 corredores de seguros, los reemplazó por esta inteligencia artificial. Una empresa que vendía cantidades de plata, vendía muy bien. A marzo de ese mismo año se dieron cuenta que las ventas estaban en el piso. Cuando comenzaron a analizar con otros expertos, que comenzaron a decirles es que el problema es que la propuesta de valor de ustedes era que las personas sentían que ustedes los entendían. No sé si alguna vez han comprado un seguro por necesidad, no porque toque, o sea, como tipo SOA, sino compra uno un seguro por alguna necesidad. Cuando yo compré mi carro, fui y compré el seguro para la camioneta y yo pregunté muchas cosas. Oiga, me responden si me la roban, si me pincho, qué pasa, si me bajo, qué me pasa. Una cantidad de cosas que para mí eran importantes.
Sucede que en mi caso no tengo la más mínima idea cómo cambiar una llanta. Y la única vez que se pinchó esa camioneta, lo chistoso fue que saqué el gato, levanté el gato hasta lo máximo y no alcanzaba a tocar la camioneta. ¿Sí? Después me enteré que lo estaba poniendo donde no era. Yo siempre pensé que me habían dado el gato que no servía para nada. Después fue que no era problema de limpio y no de arco y flecha. Pero yo llamé al seguro y el seguro fue y me salvó. Entonces, uno compra muchas veces un seguro es porque uno quiere sentirse más seguro, porque uno quiere que esos miedos o esos riesgos que uno siente de alguna forma los pueda delegar a que otro lo cubra. Eso mismo sucedía en Japón. La gente compraba esos seguros para su vehículo, para sus casas, para sus oficinas, porque sentía que el que le vendía el seguro entendía sus miedos, entendía sus cosas y le aconsejaba. El chatbot simplemente ejecutaba machine learning por debajo, entendía un riesgo matemáticamente, en el sentido matemático del riesgo, y le daba cuál era el seguro que tenía que comprar. Y generaba unas cotizaciones donde incluso le ahorraba dinero a las personas, pero las personas dejaron de sentir que los entendían. ¿Sí? Entonces, es importantísimo cuando piensen en inteligencia artificial, primero, vean, la propuesta de valor. Si nosotros no pensamos en que inteligencia artificial transfiera valor al modelo de negocio, se los puedo asegurar que esa inteligencia artificial no va a servir para nada. Transferir valor al modelo de negocio, aunque es muy importante el cliente, también debe verse representado en mi estructura de costos y en mis ingresos y utilidades. Si yo adopto inteligencia artificial, transfiere muchísimo valor a mis clientes, pero no es sostenible a nivel financiero para mí, o no me ayuda a generar ingresos, pues es una inteligencia artificial que lo que va a hacer es arrastrar mi empresa y llevarla para abajo. Y ustedes que son del sector financiero, pues lo deben saber mucho más claro que lo que yo pueda decir en esto. Hay muchísimos casos de inteligencias artificiales en el mundo, y no solo inteligencias artificiales, de tecnologías que se han puesto en empresas donde no han tenido en cuenta esta proyección en el tiempo y los ha llevado a acabar el modelo de negocio específicamente. ¿Sí? Entonces, no se trata simplemente de decir, uy, es que yo voy a adoptar inteligencia artificial porque como está de moda es la forma en que todos lo están haciendo porque mis competidores lo están haciendo, sino, oiga, piense efectivamente dónde yo creo valor y ese valor se replica en el modelo de negocio y me ayuda a mí específicamente a fortalecer mi modelo de negocio. ¿Qué empresas en los últimos años ustedes han visto que cambiaron drásticamente, que adoptaron alguna tecnología, así no sea inteligencia artificial, y ustedes digan hoy en día, esa empresa lo está haciendo muy bien? Ok, Bancolombia. ¿Quién más se anima? Con Neki, con la... Neki es una maravilla, ¿no? Es una verdadera. ¿Por allá alguien dijo? David Plata, es como Neki también, una cosa por el estilo. Bueno, pero David Plata es solamente con celular. Ok. No le mandan la plata con celular y ya. Me encanta que den ejemplos colombianos. A nivel mundial yo creería que Tesla está cambiando el mundo automotriz. Tesla, exactamente. Tesla es otra gran empresa que está, no le he dado dulce, ¿no? Tesla es otra empresa que está haciendo el proceso. Pero sigamos con casos colombianos. ¿Quién más me cuenta casos colombianos? Rappi, sí, está haciendo cambios con tecnología. Entonces, pero es que Rappi nació tecnológico. ¿Sí? En cambio, los bancos, me gusta la vivienda, me gusta Bancolombia, que son ejemplos que han tenido que hacer. Sura es una empresa que venía tradicional y le ha tocado cambiar. Yo les cuento empresas, por ejemplo, Eternit está haciendo cambios a través de tecnología. No les puedo decir qué cambios están haciendo porque todavía el tema es confidencial, pero lo están haciendo. Farmacéuticas grandes lo están haciendo, cambios a través de utilizar inteligencia artificial. Laboratorios de ensayo en Colombia, les nombro empresas como Arista, como Transequipos, como Laboratorios MG, están cambiando totalmente sus entornos, que son empresas que no nacieron tecnológicas, porque usted dice, no quiero demeritar a Rappi, creo que es excelente, pero es que Rappi es un emprendimiento que nació tecnológico. Yo también puedo mostrarles aquí en el emprendimientos que nacieron con inteligencia artificial desde su base, entonces para ellos fluye en su ADN corporativo. Pero cuando uno dice una empresa de hace 20, 30 años
que le fluyera, ni siquiera digamos inteligencia artificial, que fluyera la tecnología, pues es muy difícil. Hace 20 o 30 años, escasamente las empresas podían decir, oiga, tengo un IBM 286, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de mundos totalmente diferentes. ¿Quiénes utilizaron WordStar en DOS? En la tesis, bueno, ya no me siento tan experimentado, digamos. Esta semana llamaba a un cliente que estaba cumpliendo años y me decía, no, ya voy por el 5.º piso y con un extra por ahí. Y decía yo, o sea, ya, claro que yo estoy lejos, ¿no? Pero... El modelo de negocio es importante. Ahora miremos dónde inteligencia artificial, después de toda la carreta de ejemplos, realmente está ayudando a las empresas. Esta es la fuente de esto, es IBM, es una investigación que hace Watson. Watson es el sistema de IBM de inteligencia artificial en la nube. Es una de las inteligencias artificiales para temas científicos más avanzada del mundo. Y de pronto poner una, podría uno decir, es la inteligencia artificial para temas científicos más avanzada del mundo. Esta es una investigación que este sistema hace constantemente y que está actualizando. No sé ahorita qué cantidad de empresas lleven, pero dicen, estas son las funciones de negocios en las cuales inteligencia artificial aplica. Entonces voy a preguntarles, no comencemos por esta más grande, comencemos por acá. ¿Cuántos de sus organizaciones tienen área de ventas? Entonces, ahí podemos explorar oportunidades. ¿Cuántas de sus organizaciones tienen servicio al cliente? ¿No todas tienen servicio al cliente? Eso habla muy bien del sector financiero, ¿no? ¿Cuántas de sus empresas tienen área de operaciones? ¿Sí? Fíjense que ya vamos 3 de 3, ¿no? 100%. ¿Cuántas tienen recursos humanos? ¿Cuántas tienen área estratégica, área de mercadeo, área de comunicaciones, área financiera, área de tecnología? Yo creo que en todas esas vamos casi que 100%. Tal vez les diría, no todas tienen un área de analítica, aunque hoy en día sería muy chévere que todas lo tuvieran, y no todas tienen un área de investigación y desarrollo, pero sería muy chévere que todas las organizaciones comiencen a tenerla. Estas son solo algunas de las funciones de negocios en las cuales inteligencia artificial puede comenzar a ayudarnos. Les cuento, por ejemplo, recursos humanos, que uno dice, oiga, pero recursos humanos, ¿para qué podría necesitar inteligencia artificial? Sucede que hay empresas muy grandes que necesitan cubrir vacantes. No les voy a nombrar el caso de una empresa cliente nuestra, pero necesitan cubrir en promedio al mes 300 vacantes. Sucede que para ellos cubrir esas 300 vacantes están revisando algo así como 18.000 hojas de vida al mes. Su equipo de recursos humanos y de psicólogos no tiene la capacidad de revisar 18.000 hojas de vida al mes bien. Nadie revisa eso bien. Es más, así lo hicieran muy a conciencia, después de leer, pónganle las primeras 300 hojas de vida, ya no se acuerda qué decía la primera hoja de vida. ¿Sí? Entonces, han integrado inteligencia artificial y les ayuda a evaluar el perfil del cargo que definen, no solo en cosas o habilidades duras que llaman, sino también las habilidades blandas, y la compara con la hoja de vida de la persona. ¿Sí? Adicionalmente, les pueden pedir un video a las personas y estudia el video. Para no ir tan lejos, nosotros en Grupo Vernier, forma en la que hacemos la contratación hoy en día es que ya no creemos en la hoja de vida, le decimos a la persona, mande un video de 3 minutos, manda su pitch y lo analiza una inteligencia artificial y nos da algunos comentarios. ¿Quién es esa inteligencia artificial? Watson de IBM nos ayuda con el análisis de eso. Y le da a uno una cantidad de información e indicadores en el proceso. Ahí estamos revolucionando cosas de recursos humanos. ¿Por qué me fui por un área como esta? Porque es que en ventas hay tantos ejemplos de inteligencia artificial. Escuché que en China hay una empresa que a través de las cámaras detecta las emociones de la gente y elabora estrategias para intervenir o ejecutar acciones para una organización. Eso es visión computacional. Súper, re bien. Ya iba a hablar más adelante de visión computacional, pero ya que introdujimos visión computacional, no solo es tema de emociones, condiciones de trabajo seguro. ¿Qué tan útil se imaginan ustedes que para una organización es prevenir que alguien no muera?
¿Cuánto le puede costar a una organización que una persona muera en un accidente laboral? ¿Alguien sabe? Yo creo que más allá de la plata, el cargo que lleva una empresa porque le haya costado vidas de una persona, pues no hay precio para prevenir, ¿sí? Evitar condiciones de trabajo inseguro en tiempo real lo puede hacer visión computacional. Es más, hoy en día hay un emprendimiento que apoyamos en Grupo Bernier que se llama Facen, que es una empresa que hace seguridad industrial, y ellos están ofreciendo a través de visión computacional monitorearles su operación en tiempo real, donde hay operaciones que son extremadamente riesgosas, ¿no? Si ustedes me dicen, pongamos visión computacional en la oficina del call center, donde el mayor riesgo es tener ahí como tortícolis, pues de pronto no aplica poner una cámara a medida ahí, porque es que eso cuesta, visión computacional cuesta, pero en una mina, en una construcción, en trabajo en alturas, en una cantidad de cosas, y este sistema es capaz de entender y decir, oiga, aquí la persona está haciendo algo mal, no solo decir, es que pasó sin el casco, pasó sin los guantes, sino decir, algo está haciendo mal la persona y esto está generando un riesgo. Entonces es una forma en que lo hace, y uno lo puede decir que eso puede entrar dentro de recursos humanos. Medir las emociones de la persona, qué tan feliz o triste están mis personas en mi empresa, lo puedo medir por acá, ¿sí? E inteligencia artificial es una forma de hacerlo. ¿Quiénes votan que visión computacional es machine learning y quiénes dicen que deep learning? ¿Quién se anima que es machine learning? ¿Y quiénes animan que sea deep learning? Súper. Les cuento que visión computacional está en la mitad de ambos. Visión computacional es algo que funciona con un sistema que se llama redes convolucionales, que analizan las imágenes y utiliza partes de machine learning y utiliza partes de deep learning. Entonces es una solución híbrida que termina generando algo muy complejo de inteligencia artificial y demanda muchísimo procesamiento y recursos. Hablemos servicio al cliente. En servicio al cliente las oportunidades de inteligencia artificial son gigantescas. Les pongo casos, por ejemplo, Microsoft con su Office 365 implementó un chatbot para comenzar a hacer servicio al cliente, y no es un chatbot que lo salude a uno y le eche carreta, sino para encontrar las preguntas y sugerirle a uno mejor los caminos que debe tomar para solucionar un problema. Sucede que ellos lograron reducir más o menos en un 70% la cantidad de llamadas que reciben o de casos que quedan para ser atendidos personalizados. Eso no solo implica que reducen costos, sino también les implica que ahora pueden dar un mejor soporte a sus usuarios. Y ellos no pensaron en reducir sus personas, lo que pensaron fue en aumentar ventas. Eso les significó a Microsoft, en solo la nube de Office 365, el crecimiento del año pasado, crecer un 7% más en las ventas de lo que estaban esperando. Y uno dice un 7%, no es mucho, pero cuando las cifras de uno son de billones de dólares, pues ese 7% termina siendo plata, ¿sí? Entonces, tanto así que ese 7% terminó siendo más plata que lo que la empresa más grande de Colombia vende, como para que se hagan una idea de cuánto significó ese 7%, optimizando servicio al cliente. Hay muchas entidades en Colombia que están implementando chatbots hoy en día o están implementando soluciones de servicio al cliente más eficientes, ¿sí? Davivienda está haciendo cosas de servicio al cliente muy interesante. Hace tal vez unos 4 semanas mi mamá necesitaba hacer una transacción, comprar unas cosas por internet y utilizó una de sus tarjetas de Davivienda. No sé si han escuchado que hay una tarjeta que es Davivienda Mujer, que les da unos beneficios. Entonces me dijo, ayúdeme aquí, le ayudé con una transacción, pagamos una transacción, no era mucha plata, eran como $2,000, algo por el estilo, e inmediatamente llegó un mensaje de texto al celular: usted acaba de hacer una transacción y tal parte y toda la cosa, responda si la hizo o no la hizo. De una vez, sencillito, sin ningún inconveniente, respondimos sí, y digo, listo, la transacción quedó aprobada, el proceso siguió, nos llegó la aprobación del sistema. Eso es una forma de optimizar servicio al cliente. ¿Dónde está la inteligencia artificial? No enviando el mensaje. La inteligencia artificial está por detrás mirando temas de fraude, mirando el comportamiento del cliente, entendiendo cómo el cliente usa esa tarjeta de crédito, ¿sí? Ella casualmente rara vez hace una compra por internet porque mi mamá piensa que en todo se lo van a hackear, ¿sí?
Entonces dice, no, eso no lo utilicemos, pero es que esto le tocaba obligatorio hacerlo. Entonces ella me dice, hágalo usted porque es que si lo hago yo me hackean. ¿Sí? Yo le digo, ay mamá, pues es que es casi lo mismo, ¿sí? Es el mismo computador que yo la digite la tarjeta o tú no cambia. Pero es el tipo de seguridad que a ella le da que lo haga yo. Y el banco le protege de esa forma eficientemente, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno ve cosas de servicio al cliente realmente buenas. Hace un tiempo yo daba un curso de chatbots y alguien me decía, no, es que hay que diseñar un diálogo de chatbot para servicio al cliente con todos los saludos y que sea muy amable y todo eso. Y sí es verdad, o sea, hay que ser amable con el usuario, pero el usuario no quiere pasar los primeros 60 segundos de su conversación hablando bobadas con un chatbot. Si a mí me saluda el sistema y me dice, soy un asistente virtual, o por lo que yo quiera decirle, informando al usuario que soy una inteligencia artificial, pues a mí no me importa decirle cómo está, cómo se siente ni nada de eso, sino venga, solucióneme. No tengo que ser presente, no tengo que ser amable, lo que voy a saber es que me soluciona mi problema inmediatamente. Entonces, son cosas que debo tener uno en cuenta cuando utiliza estas soluciones en estas áreas. Y así hay aplicaciones gigantescas. Hay una en la que quiero frenar que se unen, que son estrategia y analytics. Hace mucho decían que inteligencia artificial a los últimos cargos que iba a reemplazar son a los CEOs de las organizaciones, o a los presidentes o los que toman las decisiones en las organizaciones. Pero coincidencialmente, muchos de los presidentes de muchas organizaciones hoy en día utilizan inteligencia artificial para saber si su decisión es la correcta. Entonces lo que está haciendo la inteligencia artificial es decirle cómo hace su trabajo, que sigue la figurita puesta ahí, y cuando la junta se dé cuenta que la inteligencia artificial es más confiable que las mismas ideas que lo ponen al presidente, pues tendremos que replantear, no cambiar a la persona, replantear lo que debe hacer ese tipo de cambios. Les cuento, nosotros en Grupo Vernier, las decisiones financieras las hace una inteligencia artificial. Todo el flujo de caja del Grupo Vernier, cuándo debemos pagarle a los proveedores, cuándo debemos pagar ciertas cosas, cómo debemos manejar el flujo de caja, cuándo podemos invertir, cuándo podemos hacer cosas, lo hace un machine learning muy sencillo que tenemos nosotros y todo lo soluciona el sistema. ¿Y por qué lo hacemos nosotros de esa forma? Oiga, porque es que en Grupo Vernier nos encanta escribir código. Y al que le gusta escribir código, o los que están en un emprendimiento, pues estarán de acuerdo conmigo que lo que más quiere uno hacer en su emprendimiento es hacer lo que a uno le gusta. No estar metido allá en la contabilidad, en el flujo de caja, eso es lo más mamón. Cuando a mí llegan todos los meses el contador y me dice, revisamos estados financieros, yo simplemente digo, ¿va bien o va mal? Me dice, va bien, digo, listo, ya revisado. Yo tengo una pregunta particularmente con la estrategia que acabas de comentar. Si en el manejo del flujo de caja ustedes habitualmente cometen ciertos errores, ¿el machine learning va a aprender esos errores y los va a repetir? Supremamente buena la pregunta. Machine learning va a cometer sus propios errores. Él tiene la capacidad de evaluar si las decisiones que usted tomó en el pasado fueron las más correctas o no. Va a aprender de los errores que yo ejecuté, pero no significa que ejecute mis mismos errores. Lo que sí va a poder hacer es que va a cometer nuevos errores y yo tengo que estar abierto a mirar si tomo el riesgo de convivo o no con esos nuevos errores. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Machine Learning en nuestro comienzo de año cogió y nos dijo, pague el IVA completo. ¿Sí? Yo dije, pues vamos a hacerle caso. El flujo de caja de enero y de febrero estuvo un poco apretado, porque nuestro Machine Learning no tiene en cuenta variables externas, entonces no tenía en cuenta cómo también nuestros clientes les afectaba hacer pagos en los 2 primeros meses del año, que son meses dificilísimos, ¿sí? Pero coincidencialmente yo fui y revisé cómo pasó el flujo de caja en 2017 y 2018, cuando era yo el que definía cómo funcionaba el flujo de caja, y nos pasó exactamente lo mismo, solo que en esa vez fue más crítico y esta vez, gracias a lo que nos hizo el Machine Learning, fue menos crítico. O sea, él comete nuevos errores y aprende de sus errores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos entregó esta semana el flujo de caja de marzo con una cantidad de cosas y gastos que nosotros vamos a tener, pues el sistema ya tuvo en cuenta algunas cosas de variables externas que le incluimos midiendo el índice de precios del consumidor. Es muy difícil uno coger y decir, oiga, yo meto todas las variables de todos mis clientes, pero sucede que una persona que es de economía me dijo, pues si usted no puede meter todas las variables, pues meta una muy global que le diga cómo va la economía. Y el índice de precio del consumidor, según él me explica una cantidad de cosas que no entendí, dice cómo va la economía. Entonces dije, pues metamos eso,
y resolvimos la correlación de las variables y esperamos que eso mejore nuestro modelo. Pero el punto es, no necesariamente ejecuta los mismos errores que yo cometí en el pasado como persona, pero sí va a ejecutar o va a hacer nuevos errores. Acuérdense que les está aprendiendo. Y es bueno que hablemos de eso, el error. ¿Swarovski o dulce? No sé. Oiga, pero a nadie le gustan los Swarovski. Yo creo que voy a tener que traer para las siguientes charlas más finas. Inteligencia artificial siempre va a cometer errores, nunca va a ser el 100%. Y si una inteligencia artificial le dice ejecute esta acción con el 100% de confianza, es igual de inconfiable a que dijera que tiene 0% de confianza. Porque acuérdense que está basado en métodos estadísticos y probabilísticos. Y la primera base de la estadística y la probabilidad es que el 100% nunca existe en un entorno real, ¿no? Entonces, si ustedes les dicen a la inteligencia artificial, tome este camino, frene aquí, no espiche a la persona con el 100% de probabilidad, eso significa que su inteligencia artificial tiene un sesgo, que es el concepto que hablan del bias, que el tipo de la sigla nos comentaba también y decía todos los sesgos y que uno trae. Es decir, el sistema o tiene un problema de overfitting, es un sistema que no está evaluando todas las correlaciones correctamente y que no tiene la capacidad de ser inteligente, sino está viciado de alguna forma. Después IBM dice cuáles son los objetivos principales que las organizaciones a nivel mundial están usando para adoptar inteligencia artificial. Entonces dice que no es una sorpresa, lo estamos haciendo por innovación. Entonces yo digo, ahí como esos muñequitos que le ponen a uno y dice, pues es obvio que todos lo estamos haciendo inteligencia artificial por innovación. Pero hay otras cosas, estamos automatizando procesos. Vean lo interesante de esto, el 72% de las empresas quieren tomar mejores decisiones. Y las mejores decisiones se están aplicando en el nivel C de las organizaciones. Es decir, estamos nosotros usando inteligencia artificial para que los líderes de las empresas sepamos cómo llevar mejor nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, hace unos años uno decía, contrate una persona para que me diga cómo debería ser mi estrategia de mercadeo. Hoy en día, uno pone inteligencia artificial y le sugiere cómo debería ser su estrategia de mercadeo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de unos pocos clientes nos han entregado sus datos de sus CRMs, los hemos pasado por nuestras inteligencias artificiales y han ejecutado las estrategias que nuestras inteligencias artificiales comenzaron a medio formar y en todos los casos han tenido éxitos. Tenemos casos de clientes que han logrado optimizar 1.7 millones de dólares en su inventario y crecer sus ventas 20%. Y les hablo de una empresa que vende 3.5 millones de dólares al año. O sea, son cifras que para ellos realmente son supremamente buenas. Millones. Hay otra empresa que logró optimizar en 83% las quejas de sus clientes simplemente utilizando mejores estrategias de ventas derivadas de la inteligencia artificial y mejores estrategias de producción. Y no les digo la cantidad de quejas que tenían, pero ese 83% sé que les costó en quejas en el año 2017 algo así como 15 millones de dólares. Entonces, era plata. Una pregunta ahí en cuanto a esa información, el aprendizaje que tiene si la organización no tiene la información, digamos, ¿cómo puede llegar a un punto de decir, listo, yo puedo predecir, puedo generar si no tengo información histórica y mi organización nunca ha tenido ese tipo de información? Ok. Esas preguntas son esas que van a la yugular. Si yo no tengo información, Machine Learning puede que no sea la alternativa, pero no significa que inteligencia artificial no me lo solucione. Un Deep Learning es capaz de aprender de lo que yo comienzo a ejecutar de aquí en adelante. ¿Sí? Les pongo el ejemplo de AlphaGo. No existe ningún libro ni ninguna cosa en donde estuvieran documentadas todas las posibles jugadas de AlphaGo. Es más, ni cómo jugar el juego a nivel de una estrategia tan alta. O sea, están las instrucciones básicas, se puede mover así, se puede mover de esta forma, pero no un libro de estrategias y cosas así. E igual AlphaGo derrotó a la mejor persona en el mundo en jugar ese juego. ¿Sí? Aprendió de la nada, aprendió de sí mismo. Le tomó tiempo. Claro, me van a decir, pues que le tomó 7 días. Sí, pero con una capacidad de procesamiento que es irreal. Claro. Yo creo que no solo ninguna empresa en Colombia, sino casi ninguna empresa en el mundo, salvo esas empresas que dicen que tienen billones de dólares,
pues pueden pagar el procesamiento que Google invirtió para mostrar su poderío de inteligencia artificial, ¿sí? De resto, una empresa para un entorno real donde usted venga y le diga, ah, mira, corra ese sistema de Deep Learning y le va a costar a usted, no sé, $200 millones en 7 días, pues yo creo que la mayoría de empresas van a decir, mano, sigamos ahí con Excelito que eso funciona, ¿sí? Si a mí me regalan, yo digo, no, venga, regáleme los 200 milloncitos para otra cosa y no se los tire en eso. Entonces, específicamente hay otras formas de aprendizaje, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de métodos de aprendizaje, pero le cuento, existe aprendizaje supervisado que requiere que yo tenga muchos datos. Existe aprendizaje reforzado, que es donde el sistema aprende de cometer errores y él mismo se va beneficiando. Y yo le voy enseñando un poco sobre eso, pero aprende en su ejecución, no necesariamente de datos hacia atrás. Y existe aprendizaje no supervisado, donde el sistema lo puedo soltar. Entonces, no necesariamente siempre tengo que tener grandes volúmenes de datos, puedo aprender desde cero, pero lo que va a significar es tiempo y costo. No solo costo económico, sino el costo a veces en oportunidad, pero yo tengo que mirar qué es lo que yo voy a lograr, ¿sí? Les cuento, por ejemplo, con visión computacional, nosotros tenemos una solución que coge un espacio de una gran superficie, una tienda, un retail, y es capaz de analizar las emociones, como decías tú, de lo que están pensando los clientes, de lo que están sintiendo los clientes, y pues define las mejores rutas y les da las recomendaciones a estas grandes superficies. Sucede que nuestro sistema no tiene ningún aprendizaje hacia atrás de lo que significa estrategias de mercadeo y retail, porque cada tienda distribuye como quiere distribuir y entrenarla previamente sería sesgar el sistema. Entonces lo único que sabe ese sistema al inicio es cuando una persona está contenta, cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, o sea, conoce las emociones. De ahí para adelante aprende del contexto del cliente, ¿sí? Así de sencillo. Uno va a un retail, entonces voy a poner casos. Uno entra en H&M, ¿sí? No sé si han visto el H&M de Parque Colina. Entra uno y lo primero que hay es un stand ahí con 3 maniquís, o sea, corta inmediatamente el tráfico, ¿cierto? Pero entra uno a una tienda como Massimo Dutti y usted ingresa y es el corredor, las cosas a los lados y usted tiene espacio para moverse. Son dos estructuras totalmente diferentes. Y entra usted a un Tommy, a un Lacoste, cualquiera, cada uno tiene su estructura muy diferente. Entonces sería sesgar a veces el sistema con mucha información. Yo sé que nos han metido mucho en la cabeza y viene de un término que no sé si han escuchado, que es el Big Data. ¿Quiénes han escuchado? No es que esté en contra de Big Data, pero nos han querido meter en que si yo quiero pasar a estas tecnologías, tengo que tener cantidades de datos. Si yo no tengo por allá un data lake o no tengo unos data warehouse gigantescos y mis cifras no son de teras y de petabytes de información, no puedo hacerlo, es falso. Vean, he visto clientes y he visto empresas y he visto emprendimientos arrancar con 100 registros en Excel a montar inteligencia artificial. Así de sencillo. Y han ido optimizando y aprendiendo en el proceso. Entonces íbamos aquí en objetivos. Manejo o administración de la calidad. No piensen en esta gestión de calidad como hizo Lorenzo, no se imaginen eso por allá, sino simplemente en mirar que las cosas se estén haciendo mejor, se estén haciendo bien. Entonces, en líneas de producción, en servicio al cliente, en evaluar las respuestas. Hoy en día hablamos que visión computacional mira mi cara y sabe si estoy feliz o estoy triste, pero por ejemplo también análisis de voz puede saber si cuando yo estoy hablando feliz, triste, con agrado, con desagrado, con enojo. Hay una aplicación, es que mi celular está allí, se llama, creo que es Moody's, algo así, es gratuita, por lo menos sé que en iPhone está gratuita, y ustedes la ponen ahí, él va escuchando los primeros 20 segundos de lo que ustedes hablan, y después comienza a decirles cuáles emociones están expresando ustedes, no por lo que dicen, sino por el tono y la frecuencia de voz. Eso lo está haciendo inteligencia artificial hoy en día. Pero digamos que uno dice ahí, pues claro, es que con la voz es muy fácil, si yo le hablo así, pues ya usted sabe que estoy como triste, y si le hablo duro, entonces ya sabe que estoy como bravo. Pero entonces, como en un chat, que eso es lo que a mí me parece muy chévere, ¿no? Uno está hablando con alguien, pongamos con la pareja, entonces uno por WhatsApp, y escribe uno, hola, ¿y por qué estás así? Es que escribí hola. Sí, pero es que faltó la carita feliz. O pusiste punticos, ¿sí? O esos espacios, o tuvo más as. Y dice uno, pero es que se me fue, ¿sí? O esa coma que hace ahí. Sucede que la inteligencia artificial también puede entender en texto de esta forma
cómo las personas se sienten y lo que expresan. Sucede que la redacción de una persona psicológicamente dice mucho del estado de la persona. Watson tiene una inteligencia artificial que de los tweets de una persona es capaz de generar la prueba DISC. ¿Conocen esa prueba psicológica? ¿Habrán escuchado alguna vez? No me acuerdo lo que significa el DISC, pero es una prueba que parametriza unas cosas de la persona que generalmente se la hacen a uno con una cantidad de preguntas, ¿no? Inteligencia artificial evalúa eso de los tweets. Los tweets no son hablados, los tweets no están siendo en video, sino lo que escribió la persona, y eso funciona hace como unos 3 años antes de que ampliaran el cuento de Twitter de más de 140 caracteres. No sé cuántos caracteres son porque no uso Twitter, pero por ahí me enteré que eso lo habían ampliado, como a 141, 280. La capacidad de personalizar es gigantesca. A mí tal vez uno de los ejemplos de personalización más grandes que he encontrado con inteligencia artificial está YouTube, está Google, está Facebook, está Netflix, está Amazon. ¿Sí? ¿Le personalizan uno cuál? Spotify. ¿Sí? Comienzan a identificar las cosas gigantescamente. Yo hoy casualmente estaba mirando un ratico en Facebook, por cosas de trabajo he tenido que comprar unos pasajes para hacer unos viajes de trabajo en estos días, y ahora me sale una cantidad de publicidad en Facebook, ahí me dicen pasajes a tal lado, o sea, ya de una vez con el lado donde uno va, y yo miraba los precios hoy y decía, pero me cobraron mucho, y eso que pensé que los compré en promoción. Y decía, la próxima vez le voy a hacer caso a Facebook. Entro, busco en Avianca, busco en esta de Copa, busco en tal, y espero que Facebook coja y me diga, vea, ahí y ahí. Listo. De una le compro porque ya no vuelvo a buscar por mi forma. La inteligencia artificial es capaz de hacer algunas cosas mejores que nosotros mismos. ¿Y qué tecnologías se están utilizando? Este cuadrito o estos circulitos para mi gusto están desactualizados para IBM, aunque pues esto está supuestamente al día. Programación de tareas y todo lo que tenga que ver con gestión de tiempo es una de las cosas que inteligencia artificial hoy en día hace y hace extremadamente bien. Entonces, por ejemplo, nosotros en Grupo Bernier se nos ocurrió esta semana y ya comenzamos a trabajarlo, un asistente, porque nosotros hacemos unas reuniones todas las semanas con nuestro equipo por videoconferencia. Nuestro equipo está distribuido en Colombia. Y yo les decía, oiga, ¿cómo sería de chévere que a nosotros en estas reuniones utilizamos Skype empresarial, nos escuchara Cortana, y de una fuera diciendo que cada vez que vamos asignando tarea, que van llegando al correo a cada persona, y con eso nadie tiene que estar tomando nota o haciendo. Pero sucede que esos son sistemas que hacen autoprogramación de cosas. Y no nos estamos inventando nada del otro mundo. Alexa y Cortana ya hacen eso realmente. Siri intenta hacerlo ahí. Da sus pasitos, pero intenta hacerlo. Entonces, esto es posible. Entender el comportamiento afectivo o las emociones de las personas. Esto inteligencia artificial lo hace muy bien. Casualmente con un cliente nuestro la semana pasada hablábamos algo ayer de comportamiento, hablábamos de comportamiento afectivo, y yo creo que lo único que inteligencia artificial todavía no calcula bien es la edad de las mujeres. Yo creo que tiene miedo todavía de calcular y siempre le baja 10 años, una cosa por el estilo. Máquinas de aprendizaje, procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural es tener la capacidad de entender lo que yo estoy diciendo en una oración y de generarme una oración, ¿sí? Y por más que suene fácil generar una oración, porque uno escoge y escribe una oración en un momentico, para inteligencia artificial, oiga, mano, le cuesta terriblemente. ¿Han visto una película que se llama, en español le ponen La Llegada, en inglés es The Arrival, que es de arriba, que ya los extraterrestres no necesitas que parecen como unos emanems, una cosa así. Y hay una escena muy chévere en que la científica le dicen que por qué tiene que enseñarle el lenguaje y por qué hay que plantear una pregunta. Entonces ella coge y escribe una pregunta en el tablero y comienza a explicar toda como la composición que tiene el lenguaje y en sintaxis el plantear una pregunta. ¿Por qué les recomiendo esa escena? Porque eso es justamente lo que el reto que se enfrenta con la inteligencia artificial. No es mandar palabras y poner ahí una probabilidad de que ponga palabras, es entender el lenguaje de esa forma. Y este que lo nombraban por allá, capacidad de razonamiento, que lo nombraste tú al inicio del proceso, ¿sí? Entonces la capacidad de razonamiento es algo que inteligencia artificial hoy en día está haciendo. Y esto nos lleva a que ya hemos hablado un poquitico de qué es Machine Learning.
hasta ahora tienen una mejor idea de lo que es Machine Learning. Perdón, miro porque creo que tenemos, ¿alguien se acuerda que la discusión era el 9:45? O sea, ya. ¿Seguimos? ¿O quieren hacer break? Es que yo comienzo a hablar de inteligencia artificial y yo me emociono. ¿Podemos seguir un poquito más si quieren o hacemos un descanso? Hay más dulces y secos. Según mi reloj faltan 10 para las 10. Le damos hasta las 10 y hacemos break pequeñito. Entonces, Big Data versus Machine Learning. Más que todo, para que entendamos mejor Machine Learning, enfoquémonos en esta parte. Machine Learning es la tecnología que está detrás, por ejemplo, de los carros autoconducidos. ¿Qué es importante con Machine Learning? Más allá que analiza información y es capaz de generar una cantidad de cosas derivadas de la información, es capaz de tomar una decisión, es capaz de decir cuál es la acción y la decisión que hay que ejecutar. Eso no lo logra Big Data. Big Data le da el panorama, pero tomar la decisión y definir la decisión es capaz de hacerlo Machine Learning. Ese es uno de los diferenciales más importantes. ¿De dónde aprenden? Realmente ambos aprenden de lo mismo. Es más, si ustedes y las personas que manejan Business Intelligence desde hace tiempo me van a decir, oiga, pues que la regresión lineal existía en BI desde el inicio y se sigue aplicando en Big Data y se viene a aplicar en Machine Learning. Los algoritmos matemáticos prácticamente son los mismos. Claro que hay optimizaciones para el procesamiento, para visualización de los datos y para una cantidad de cosas, totalmente de acuerdo porque las tecnologías han ido evolucionando. Pero matemáticamente todos estos sistemas vienen de la misma base, estadística. Y cuando hablo de la misma base, es que si ustedes entienden el concepto de promedio, ¿quién se acuerda del promedio? Desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Sí? Ya saben todo lo que necesitan saber para entender cómo va a funcionar un Machine Learning. Si quieren meterle un poquitico más, entonces decir que ya soy Data Science experto, porque es que acuérdense que ya varios saben hacer regresión lineal, otros saben hacer el tema de valles, entonces si saben cómo funciona un R cuadrado, ya entonces pueden poner, no, ya soy Data Science aquí con todo. Entonces, los métodos matemáticos han existido durante décadas, finalmente. Capacidad de reconocimiento de patrones. Machine Learning realmente tiene una capacidad no solo de analizar los datos, es capaz de identificar patrones donde no se estaban viendo. Justamente, algo que sucede en Big Data es que yo tengo que trabajar mucho en definir yo mismo la correlación de las variables. Machine Learning es capaz de autoajustar para cada decisión que hace cuál es la mejor capacidad de correlación de variables, porque él mismo se optimiza en eso. ¿Podrías ayudarnos en identificar la diferencia entre minería de datos y Machine Learning? Ok. Yo no soy experto en temas de manejos de datos, o sea, realmente mi expertise ha sido inteligencia artificial. Chévere que me hicieron venir hasta esta parte del salón que no nos habrá visitado. Minería de datos, desde donde lo entiendo yo finalmente, es más una metodología de cómo yo capto, organizo y genero algunos procesamientos sobre los datos, pero no necesariamente esos procesamientos de los datos son predictivos o son prescriptivos, son más descriptivos de alguna forma, ¿sí? Y la minería de datos se enfoca un poco más en cómo yo organizo y tengo esas cosas en una forma de desempeño muy buena, que se vuelve la base para poner Machine Learning. Machine Learning es ejecutar sobre los datos, pero por debajo, si yo no le organizo un buen modelo de datos a Machine Learning, eso va a fracasar. Y la mayor cantidad de las veces sucede, por eso viene la minería de datos, es que todos los sistemas que tenemos hoy en día, ahora gran cantidad, son sistemas relacionales. Relacionales son que tienen pues relaciones entre tablas, que tienen la información para ahorrar espacio, para hacerla de una forma más segura. Pero para temas de analítica de datos, los sistemas relacionales son extremadamente lentos, pero lentos es tortugas en el proceso. Entonces es donde vienen todas las cosas de minería de datos para convertir esos sistemas relacionales a sistemas un poco más, digamos, no relacionales, no normalizados, ¿sí? A los que son de pronto de tecnología en la universidad les enseñaban o nos enseñaban nivel de normalización 3 de la base de datos, es lo mínimo que debo tener. En esto uno es nivel de normalización ninguno.
tenga todo en unas pocas o ojalá en una sola tabla hacia allá, 5 minutos, hacia allá lo más largo y procese sobre esto. Claro, consume más espacio, pero es mucho más eficiente porque es que yo no tengo join, no tengo web, no tengo nada de eso. ¿Sí? ¿Aclaró un poquito más? Ahora miro un poquito más y lo conversamos. Volumen de datos. Big Data, por su nombre, pues requiere un volumen de datos muy grande. Así hoy en día existe una tendencia que se llama Small Data también. Machine Learning no necesariamente requiere volúmenes de datos tan grandes e incluso, como lo vamos a ver en los otros tipos de aprendizaje, puede hacerlo desde cero. ¿Cuál es el propósito de estas cosas? ¿Sí? Aquí mayormente es identificar patrones de cantidades de información almacenada, y el Machine Learning es tratar de tomar esas acciones y decisiones con los datos que yo tengo. Machine Learning no siempre necesita toda la gran cantidad de datos, e incluso por correlación de los variables uno termina diciendo no todos los datos son útiles. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Si uno quisiera hacer una predicción de la tasa de comportamiento del dólar, sucede que eso que pasó entre el año 2014 y como mediados de 2015, que el dólar pasó como de 1.800 a 3.000 pesos, ¿sí? Si ustedes lo montan en un modelo de Machine Learning y no le hacen ninguna normalización a esos datos, pues las predicciones van a ser erradas y voy a arrastrar un error. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Coger la historia desde que el dólar está a 3.000 y predecir con eso, o coger toda la historia pero normalizar los datos y eliminar ese salto tan grande que es atípico en el proceso. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir finalmente, Big Data, yo analizo todo lo que venga y como está me sirve. El Machine Learning debo tener un poco más de cuidado porque si no puedo llegar a tomar las decisiones que no sean adecuadas. Para antes de que entremos entonces a esto, les propongo que ahora sí hagamos el break. Ya pasaron 5 minutos y nos vemos en 10 minutos entonces. Una cuestión de logística, los